hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir que cierren sus ojos en este momento para que podamos disponernos a recibir la palabra del Señor, para que podamos disponernos para recibir las gracias del Espíritu de Dios. En este tiempo tan decisivo, en este tiempo que está pasando en la iglesia, es necesario que nosotros como cristianos, como creyentes, estemos dispuestos a recibir lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Es un don, es un carisma, es lo que el Señor desea para nosotros. Por eso debemos tener el alma y el corazón dispuestos. Vamos a pedir la presencia del Espíritu de Dios para que nos acompañe esta noche. Vamos a pedir que nos regale las luces y las gracias que tanto necesitamos esta alma. Que el Espíritu de Dios hoy nos hable al corazón. Hoy encienda el fuego del amor divino. Si se ha apagado, si se ha ido, es el momento para que le pidas al Espíritu de Dios que vuelva a encender ese corazón. Pídele también a los serafines, que son aquellos que están trabajando en Dios y son los encargados de volver a dar ese fuego en el corazón. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pido, Espíritu de Dios, que desciendas del cielo sobre estos los hijos de María, sobre estos los hijos de la Inmaculada. Te pido, Espíritu de Dios, que derrames gracias abundantes en la iglesia, en este momento en cada uno de los sacerdotes, de los misioneros, de las religiosas. El Espíritu de Dios llena nuestra vida y nuestro ser con tu amor, con tu queremos sentir el Espíritu de Dios, pero por eso es necesario poner el corazón. Queremos recibir. Aquí está. Habla Jesús, habla Señor, cuerpo escucha, alma escucha. El Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del lago. Acudió a él tanta gente que subió a sentarse en una barca, y toda la gente quedó en la playa. Y les dijo muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero al salir el sol la abrazó y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio frutos, unos 100, otros 60, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, espero se encuentren súper bien, muy amados por nuestro Señor, por nuestra Madre la Inmaculada. Espero hayan vivido este día como Dios lo quiere, ¿cierto? Espero que hayan vivido este día también en oración, en sus trabajos, en sus quehaceres. Muy bien, este evangelio que acabamos de leer es el evangelio del día domingo. Este evangelio es precioso. La iglesia nos propone este evangelio. Resulta que el evangelista San Mateo nos propone 7 parábolas en el evangelio de San Mateo, cuyo tema central es el reino de Dios, ¿sí? Entonces, todos los mensajes que el Señor dio
acerca del reino de Dios, se los decía a la gente en parábolas, ¿cierto? Y noten que los apóstoles, pues en un principio escuchaban al Señor y no entendían nada, como que, bueno, ¿y este qué quiere decirnos? O sea, ¿qué trata de decir el Señor? Porque en serio no le comprendemos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? En este pasaje, pues solamente termina hasta que el que tenga oídos que oiga. Pero más adelante, en unos versículos adelante, el Señor invita a los apóstoles, los reúne y empieza a decirles, dichosos ustedes, que tienen ojos y pueden ver, oídos y escuchan, porque los profetas del Antiguo Testamento, porque los padres antiguos quisieron escuchar y ver lo que ustedes están viendo y están escuchando, ¿sí? Y han querido también disponer su corazón para recibir el reino de Dios, la palabra de Dios. Entonces, de alguna u otra manera, los apóstoles han sido privilegiados, fueron privilegiados porque el Señor les explicaba esas parábolas. No se los explicaba a las personas, solo las decía, pero sí se los decía a estos apóstoles, a ellos que Él los escogió. Entonces aquí viene también el hecho de que qué lindo es cuando el Señor empieza a explicarnos las cosas. Qué lindo es cuando el Señor nos muestra algo a través de las personas, a través de un sacerdote, a través de una dirección espiritual y que tal vez uno no entienda, pero en la oración uno le debe pedir al Señor, Señor, explícame qué es lo que me quiso decir, tal vez mi director espiritual, qué es lo que me quiso decir esa persona, qué es lo que me quiso decir en este consejo, explícame, Señor. Entonces nosotros también debemos sentirnos privilegiados porque somos escogidos, hemos sido escogidos para anunciar el reino de Dios. ¿Qué día estaba meditando haciendo la lección divina? Cuando el Señor escogió a los apóstoles, yo meditaba que no estaba en presencia, no estaba mi cuerpo ahí cuando el Señor escogió a los apóstoles, pero sí estaba en el corazón del Señor, sí estaba en la mente del Señor. El Señor había pensado en mí, el Señor había pensado también en nosotros, ¿sí? Entonces, qué lindo es cuando el Señor empieza como a explicarnos todo esto, ¿sí? Entonces, el hecho de que el Señor empiece a hablar del reino de Dios en parábolas y todo esto, es porque nos trae un mensaje de salvación, es porque quiere pedirnos que nos convirtamos, que es tiempo de buscar al Señor, que es tiempo de volver al Señor. Y mucho más en este momento, cuando tal vez la fe ha decaído, cuando tal vez la esperanza ya no está puesta en el Señor, porque uno ve que la situación va para atrás, uno ve que nada cambia, uno ve que todo sigue igual, entonces ya se cierran los templos, entonces ya no hay Eucaristía presencial, entonces ya no hay reunión entre comunidades, entonces ya no tengo esperanza, ya no hay fe. Y ojo, ese es un problema que puede estar pasando la iglesia en este momento. Se está perdiendo la fe, se está perdiendo la esperanza en Cristo, ¿sí? Por eso es que el Señor recalca mucho, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿sí? Recalca mucho el Señor en la perseverancia hasta el final, ¿sí? No podemos ser cristianos de un tiempo y de otro no, ¿sí? Debemos ser cristianos que sigamos el camino hasta el final, cristianos que llevamos la cruz hasta el final, no recortarla, no mocharla, llevarla hasta el final, porque decía Santa Rosa de Lima que la cruz es la escalera que nos lleva al cielo. Entonces, en este evangelio les quería también compartir algo que me ha impactado muchísimo en estos días que he hecho la lección, porque el profeta Oseas ha hablado también de esa semilla, ¿sí? de la tierra, del terreno. Entonces, pues el grupo de oración se llaman Siembren justicia y cosecharán misericordia, ¿cierto? Porque eso lo dice el profeta Oseas. Él dice, siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es el tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes.
Es tiempo de que vuelvas a buscar al Señor. Si te has enfriado, si has caído en una tibieza espiritual, si dices es que ya no puedo más, ese es el momento, ese es el tiempo de volver a Dios, ese es el tiempo de volver a introducirnos en el corazón de Cristo. Es que no es tarde, no es tarde para volver a amar, no es tarde para la conversión. Es momento de seguir, es momento de levantarme y volver, ¿sí? Volver a amar a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, en este evangelio, entonces el Señor nos lanza la parte del sembrador, ¿cierto? Un sembrador salió a sembrar. Así empieza la parábola. Un sembrador salió a sembrar. Entonces, miren, hay algo muy importante solo en esa parte. Un sembrador. ¿Por qué el Señor ahora habla de un sembrador? Porque ser sembrador es una vocación. Ser sembrador es una vocación. Es decir, que tú y yo también somos sembradores y que el Señor lógicamente tiene una vocación para nosotros, tiene una vocación muy especial, ya sea ser religiosa, sacerdote, ya sea casarme o no sea o no me case o tal vez sea misionero para siempre, qué sé yo, ¿sí? Pero el Señor nos ha tenido una vocación. Y esto donde el Señor habla del sembrador, todos somos sembradores, todos tenemos la vocación de sembrar, porque podemos sembrar cosas buenas y también podemos sembrar cosas malas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este papel tan fundamental de ser sembrador, ¿sí? Somos sembradores, ¿sí? Entonces, en esta vocación es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que les decía ahorita, qué es lo que vamos a sembrar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos, cuál es la semilla que tú vas a lanzar? ¿Cuál es la semilla que va a germinar en otras personas, ¿sí? Porque nosotros somos cristianos, pero somos llamados a evangelizar. Y esa evangelización es una semilla que uno siembra en el corazón de un alma. Entonces es muy importante pues que atendamos como este llamado de la vocación de ser sembrador, ¿sí? Entonces, bueno, en en esta vocación nosotros tenemos un terreno, ¿sí? Tenemos un terreno. ¿Qué hace el Señor? El Señor nos presenta y nos lanza 4 semillas, ¿sí? Entonces, en esta primera semilla, dice el Señor, cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Más adelante explica el Señor. Si uno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en el corazón. Nosotros debemos tener y prestar mucho cuidado a esto que nos dice el Señor. Si nosotros tenemos un terreno, si somos sembradores, ¿sí? Debemos mirar qué semilla es la que lanzamos, pero también debemos mirar qué es lo que nos está a nosotros arrebatando esa semilla, ¿cierto? El Señor ha sembrado algo en nosotros. El Señor ha sembrado algo en nosotros a través de la mamá, a través de la abuela, a través del papá. Y cómo desde pequeños nos empezaron a sembrar, nos empezaron a tirar semillitas de la oración, ¿sí? Semillitas del perdón, de reconciliarnos, de no ser malos con los demás, ¿sí? Esa semilla va creciendo. Pero acá dice el Señor, si esta semilla cae junto al camino y se la comen las aves, quiere decir que el maligno viene y la arrebata del corazón. Entonces debemos poner y prestar mucha atención. ¿Qué es lo que nos está robando esa semilla que nuestros padres tal vez sembraron en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que, quién o qué es eso que nos está robando a nosotros la paz, la felicidad, el amor, la bondad, el cariño? ¿Qué es eso que te está robando? Pregúntate, reflexiona, cuestiónate. ¿Qué es lo que te está robando esa semilla? Que no te dejas ir, ¿sí? Entonces eso es lo que nos quiere hablar el Señor. El maligno
es aquel que roba esa semilla, ¿sí? Entonces, bueno, en la segunda semilla que nos habla entonces el Señor, es la que cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra y brotó enseguida, porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero al salir el sol la abrazó y por no tener raíz se secó. El Señor explica entonces, el pedregal es el que oye la palabra de momento y la acepta con alegría, pero no tiene raíz, es inconstante y cuando llega la prueba o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. Entonces, acá hay una palabra muy clave. Cuando una persona recibe la semilla de la palabra de Dios, la acepta, pero después como que sí, como que no, como que es inconstante, se viene abajo, ¿sí? Se viene abajo. Entonces, aquí es donde también debemos prestar atención. ¿Qué es lo que cuál es el obstáculo en mi vida espiritual? ¿Cuál es ese vicio que no me deja seguir realmente al Señor? ¿Cuál es ese vicio que no me permite caminar con rectitud, ¿sí? Caminar y tener un horizonte fijo, ¿sí? ¿Cuál es ese obstáculo en mi vida? Debes preguntarte, ¿cuál es ese obstáculo en tu vida? Si has perdido la fe y la esperanza en Dios, ¿cuál es ese obstáculo en tu vida que no te permite seguir al Señor? Que por eso es que eres tan inconstante, por eso es que caes nuevamente. Hay algo muy impactante en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Él dice que la conversión tiene dos banderas. La primera bandera es la bandera de Cristo Rey y la segunda bandera es la de Satanás. En la bandera de Cristo Rey, Cristo lo que hace es predicar. Cristo lo que hace es conquistar a las almas. Eso es lo que hace Cristo en su bandera. Y en la bandera de Satanás, pues el demonio empieza a lanzar redes. Redes al principio muy sencillas, muy fáciles, tentaciones fáciles, honores, fama, gloria, pero él empieza a tirar muchas redes, muchas redes. Y cuando nosotros empezamos a caer en esas redes, cuando empezamos a caer constantemente en la tentación, cuando empezamos a caer en un solo vicio, empieza ese vicio a ser un defecto en nosotros, un defecto que nos domina, un defecto que ya no puede, que no somos capaces de pausar. ¿Por qué? Porque no tenemos ese horizonte, porque hemos perdido esa gracia de Dios, ¿sí? Porque al caer en la tentación, pues obviamente viene el pecado a nosotros. Y el pecado, ¿qué es? El gran asesino del alma, ¿sí? Hay una frase muy linda que dice, pues linda y también impresionante, dice, el pecado es peor que estar que estar poseído. El pecado es peor que tener al demonio, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros empecemos a detectar cuál es ese vicio en nosotros, qué es eso que no nos deja seguir, qué es eso que no nos deja avanzar, por qué nos estamos confesando constantemente de un mismo vicio, de una misma cosa, ¿sí? Entonces debemos evaluarnos en este tiempo, ¿sí? Y más que ya no hemos como podido ir a confesarnos, que no hemos podido ver la Eucaristía presencial, aunque ahora pues gracias a Dios algunas parroquias han abierto con protocolos y hemos algunos podido ir a ver al Santísimo, hemos podido ir a confesarnos, pero en ese tiempo donde todo se cerró, donde nosotros dijimos como que esto es el fin del mundo, esto aquí se acabó, ¿sí? Es ahí donde empezaron más las tentaciones, donde empezó a surgir otra vez ese hombre viejo, a surgir otra vez tal vez ese vicio que nos dominaba. Entonces hay que tener muy presente esto, ¿sí? Entonces, quiero contarles algo muy impactante y creo que es preciso contárselos porque
Esto tal vez puede ser una luz para nosotros, detectar cuál es ese vicio y qué es lo que no nos está dejando seguir al Señor, ¿cierto? Resulta que cuando nosotros, pues ustedes saben que cuando Dios creó a Adán y Eva, pues los creó con todos los dones, con Adán y Eva eran felices en el jardín de Dios, lo tenían absolutamente todo, ¿cierto? Pero al momento de caer en el pecado, pues eso se perdió, ¿sí? Todas las virtudes se desordenaron, se convirtieron en vicios, vino el sufrimiento a nosotros, vino la muerte, muchas cosas que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Entonces, en nosotros antes, aparte, muy aparte de los dones, de todo lo que nos había dado el Señor, cuando Dios creó a Adán y Eva tenían unos deseos naturales. ¿Cuáles eran esos deseos naturales? La verdad, el bien y la belleza. Son tres deseos naturales que conservaban ellos y que se resumían en la felicidad plena, en la felicidad plena. Entonces, cuando todo esto cambió, cuando todo esto se perdió, se distorsionó, obviamente también se perdieron y se distorsionaron esos deseos. Entonces, noten ustedes que ese deseo de la verdad, pues en ocasiones no la tenemos porque hay gente que nos miente, hay gente que con la mentira nos hace daño, ¿sí? Que hay gente que no es muy sincera o a veces nosotros no somos sinceros en algunas cosas o no decimos la verdad en algunas cosas, entonces también herimos a las personas. En la belleza, noten que ya un ejemplo en las mujeres ya se perdió como que esa mujer es un misterio donde el hombre va y la conquista, ¿cierto? Y la rescata tal vez, pues así como hemos visto en los dibujos animados, que el hombre va y rescata a la princesa y la princesa se deja conquistar, ¿cierto? Ella se queda quieta, pero también le demuestra ese amor a ese príncipe, ¿cierto? Eso ya se acabó, ¿sí? Porque incluso los hombres han perdido también valentía en eso. Tal vez cuando quisieran de pronto acercarse a una niña y no pudieron hacerlo, los amigos se le burlaron y ya el hombre dijo, ya hasta aquí llegué, ya no soy capaz, ¿cierto? Entonces se ha perdido esa belleza en nosotros, esa belleza tanto exterior como interior. Hemos perdido también esa capacidad de ser valientes, esa capacidad de mostrar un verdadero amor, ¿sí? Y el bien, pues obviamente como existe un bien, existe un mal. Entonces, todos esos deseos, esos tres deseos que se resumen en una felicidad plena, eso se desordenó. Y esos deseos desordenados, distorsionados, tienen un nombre. Se llaman los pecados capitales. ¿Sí? Entonces, en cada pecado capital, la primera definición al uno, pues, o sea, uno al definir un pecado capital, empieza por deseo distorsionado de, ¿sí? Entonces, ¿qué es la soberbia, por ejemplo? Un deseo distorsionado de excelencia. ¿Qué es la ira? Un deseo distorsionado de la justicia, ¿cierto? Cuando uno dice, ay, no, es que se tiene que hacer justicia. No, lo que quieres es vengarte, ¿sí? Lo que quieres es una venganza tremenda, ¿sí? Por ejemplo, entonces, la envidia es un deseo distorsionado, desordenado de la dignidad. Cuando tú empiezas a buscar perfiles de otras personas, cuando empiezas a decir, es que, uy, qué rico ser como él, como ella, ¿sí? Empiezas a perder tu dignidad cuando el Señor te ha creado único e irrepetible, ¿sí? Eh, la pereza, un deseo desordenado, distorsionado de paz, de felicidad, ¿sí? La avaricia, un deseo distorsionado de seguridad. Y aquí es algo muy importante que quiero recalcar porque cuando nosotros dejamos de desconfiar del Señor, eh, simplemente ya decimos, Señor, es que no creo en tu divina providencia, es que lo que yo trabaje eso tiene que alcanzar y si no, pues yo no sé qué hacer. Entonces,
hay una inseguridad, ¿sí? Hay una inseguridad como que Dios no me va a ayudar, como que la providencia de Dios no existe. Y sí existe, sí existen. Grandes santos han confiado en la providencia divina. Hablamos, por ejemplo, también de la gula. Es un deseo distorsionado, desordenado de salud. ¿Por qué? Para nosotros estar vivos tenemos que comer. Pero en ocasiones el hombre ha abusado de la comida, ¿sí? Y la lujuria es un deseo desordenado de unidad, de unidad. Mire, algo impactante, el mejor remedio para la lujuria, el mejor remedio para la impureza, anótenlo o que se les quede en el corazón, el mejor remedio para la lujuria es la Eucaristía. Es la Eucaristía, porque si la lujuria es un deseo distorsionado y desordenado de unidad, quiere decir que nosotros necesitamos unirnos con un verdadero amor. Quiere decir que nosotros necesitamos mm, purificar y sanar ese deseo de unidad. Y el mejor regalo y la mejor medicina es la Eucaristía. San Juan nos dice, Señor, que todos seamos uno como tú y yo somos uno. ¿Y qué pasa cuando uno recibe a Cristo? Se vuelve uno con Él. Uno se vuelve con Cristo, ¿sí? Entonces ahí ya sané la impureza, ya sané la lujuria, porque ya me uní con Cristo, porque ya lo recibí a Él, porque ya no necesito de nada más, no necesito amores que me llenan el corazón o que me dejen vacíos. Ya la Eucaristía ha llenado ese vacío completamente, y más cuando lo recibimos todos los días, ¿cierto? Entonces, y más cuando vemos el Santísimo, más cuando lo vemos ahí, ese pancito, ¿cierto? Que está ahí presente en todo momento y también está en nuestro corazón. Entonces, el mejor remedio y la mejor medicina para la lujuria y la impureza es la Eucaristía. Entonces, bueno, entonces empiecen ustedes a reflexionar, bueno, de acuerdo a esto, entonces, ¿qué es lo que me está dominando a mí? ¿Cuál es ese defecto dominante? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese deseo desordenado que no he podido todavía controlar, que todavía me cuesta, ¿sí? Que todavía no me deja llegar a esa felicidad plena que en algún momento la tuvieron Adán y Eva, ¿sí? Entonces debemos empezar a reflexionar todo esto, porque no podemos echarle toda la culpa al demonio, ¿sí? Ay, es que el demonio esto y el demonio lo otro, no, porque sabemos que hay tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. ¿Cuál de esos tres nos trae la tentación más fuerte? Es ahí donde debemos de discernir cuál es la tentación más fuerte, de dónde viene, cómo la puedo atacar, cómo la puedo derrotar. Sí, lo que decía San Ignacio de Loyola, hay que hacer el contraataque, hay que pelear, sí, hay que pelear. La vida espiritual es una batalla, sí, es una batalla que si no estamos preparados, si no somos esos soldados verdaderos de Cristo, pues obviamente en la batalla nos van a matar, nos van a derrumbar. Entonces debemos de detectar, debemos reflexionar y debemos conocernos a nosotros mismos. Miren, he ahí la importancia de la consagración a Jesús por María. Los que no se han consagrado, por favor, conságrense, conságrense porque hay todo un bloque de conocimiento de sí mismo. Y cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo, es ahí donde uno dice, wow, yo no sabía que tenía esto, yo no sabía que me pasaba esto, yo no sabía que mis luchas eran estas, no sabía que tal vez tenía un odio, no sabía que tenía que ofrecer mis sufrimientos, todo eso es tan bonito cuando uno lo conoce, cuando uno lo practica. Entonces es muy importante, ¿sí? Por eso el Señor aquí en esta semilla, en este, cuando Él habla de que la semilla cae en las piedras, ¿sí? Y que son inconstantes, entonces es ahí donde debemos mirar qué es lo que nos hace ser inconstantes, cuál es ese vicio que nos hace ser inconstantes. Bien, la tercera semilla entonces, dice el Señor, cayó entre zarzas, las zarzas crecieron y la ahogaron. Lo sembrado entre zarzas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Entonces, debemos también, en esto que nos dice el Señor,
En estas tres primeras semillas debemos prestar mucha atención. Debemos prestar mucha atención a lo que nos dice el Señor, ¿sí? A lo que nos dice el Señor. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Lo que les decía al principio. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué significa eso de sembrar? ¿Cuál es la vocación de ser sembrador? ¿Qué es lo que también estoy dejando entrar a mi vida? Porque hay otras personas a mi alrededor que también me pueden tirar semillas. Sí, me pueden tirar semillas a mí. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Puede ser una semilla del odio, puede ser una semilla del rencor, puede ser una semilla de tristeza, de agonía, de infelicidad. O por el contrario, otras personas pueden tirarme semillas de felicidad, de alegría, de bondad. Puede tirarme semillas de paz, pueden tirarme semillas tal vez con una sonrisa, un saludo, ¿cierto? Entonces, también nosotros indagar, ¿cierto? También nosotros preguntar, ¿qué semilla es la que estamos tirando? ¿Qué semilla es la que estamos donando a esas personas que queremos llevarle el reino de Dios, ¿cierto? Y ya en la última semilla, el Señor entonces nos dice, cayó en tierra buena y dio frutos, unos 100, otras 60, otras 30. Lo sembrado en tierra buena es el que oye la palabra, la atiende y da frutos 160 y 30 por uno. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros acogemos la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos que el Señor habite en nosotros, cuando empiezan en nosotros a surgir esos frutos, a surgir de pronto esas flores, ¿sí? Cuando empiezan a crecer esos árboles, cuando empiezan a crecer esos frutos, es ahí donde decimos, bueno, esa es la semilla que el Señor quiere que yo reciba. O esta es la semilla que quiere que quiere el Señor que yo siembre. Esta es la semilla que yo debo sembrar, ¿sí? La que debe dar fruto, la que debe germinar, la que debe producir, ¿sí? Esa es la semilla de la que el Señor nos habla incluso en este tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que estás sembrando tú? ¿Cuál es la semilla que estás lanzando a los demás? ¿Sí? ¿Cuál es la semilla que estás sembrando tal vez en tu casa? O tal vez en tu trabajo, o tal vez en tu estudio, ¿sí? ¿Cómo te ven las otras personas? ¿Te ven como un sembrador o te ven como una persona más que habita en el mundo y no eres tal vez diferente porque no muestras ese amor de Dios, porque no muestras que el Señor ha cambiado tu vida, ¿sí? ¿Qué semilla estás sembrando y cuál es esa misión como sembrador? ¿Sí? Entonces, hay muchas preguntas que debemos hacernos al meditar este Evangelio. Y miren, uno puede leer la palabra del Señor y uno dice, bueno, el Señor habla de 4 semillas y, y bueno, el Señor dice, el que tenga oídos que oiga, ¿cierto? Como que el que lo entendió, ¿sí? Pero si nosotros no nos vamos un poco más atrás o si no nos vamos un poco más adelante y leemos lo que el Señor tal vez quiere decir, pues obviamente no vamos a comprender, ¿sí? Nos quedaríamos como los apóstoles. Bueno, ¿y aquí qué quiso decir el Señor? Sabiendo que Él más adelante empieza a explicarnos la parábola, empieza a explicarnos su palabra, ¿cierto? Entonces, si nosotros no contemplamos a profundidad la lección divina, es que no es solo leerla. La palabra de Dios va mucho más allá, trasciende. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es vida, ¿sí? Y si nosotros no la meditamos todos los días y si nosotros no la comprendemos, pues esa semilla o va a ser la que cae al lado del camino o la que cae en las piedras o la que cae entre zarzas, ¿sí? Entonces debemos de meditar esa palabra de Dios, ¿sí? Debemos de aceptar el reino de Dios. Es tiempo de coger lo que decía el profeta. Es tiempo ya de preparar la tierra. Es tiempo de preparar el terreno. Misionera, misionero, alma de Dios, amigo de la comunidad. Si tú estás como que sí, como que no, como que tibio, como que será que sigo, como será que no. No, el profeta Oseas nos dice, es tiempo de preparar el terreno,
es tiempo de preparar el terreno. Y eso lo dijo hace mucho tiempo, hace siglos, ¿sí? Y ahorita cuando lo meditamos, cuando lo contemplamos, al mirar uno y al meditar estos tiempos que están pasando tan difíciles, uno dice, sí, Señor, es tiempo de preparar el terreno, es tiempo de volver a esa vocación de sembrador, es tiempo de ejercerla perfectamente, ¿sí? Y perfeccionarla en la vocación que en este momento me has puesto en el corazón, ¿sí? Es tiempo de lanzar nuevamente semillas muy buenas, semillas que ayuden a los demás, semillas de bondad, semillas que den fruto verdadero, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuáles son los frutos que nosotros recibimos de la palabra de Dios? Podríamos decir que son los frutos que da el Espíritu Santo. Son 12 frutos que da el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 12 frutos? Pues la caridad, el gozo, la castidad, la modestia, la mansedumbre, ¿sí? Esos frutos que el Espíritu Santo nos da, debemos acogerlos, ¿cierto? O sea, esos frutos que existen debemos acogerlos, ¿sí? No solamente memorizarlos y ya, es acogerlos, es llevarlos a nuestro corazón, a nuestra vida interior, es decir, bueno, ¿yo qué fruto hoy adquirí del Espíritu Santo? ¿Será que sí abrí mi corazón para que el Espíritu de Dios pudiera darme un fruto? ¿Será que sí estoy cuidando la tierra y el terreno que preparé para el Señor antes? ¿Será que todos los días si estoy abonando, si estoy pendiente de esas semillas, si estoy pendiente de la palabra de Dios? ¿Será que si estoy pendiente de mi vida de oración, de mi apostolado? ¿Será que si estoy pendiente tal vez de escuchar a una persona, de escuchar incluso a tu familia? Porque puede que convivas con tu familia y bueno, se vean todos los días y bueno, y compartan, pero has escuchado a tus familiares, eh, sí, por el trabajo, por el estudio y muchas cosas, pues a veces no prestamos como atención a eso, ¿cierto? Entonces, que debemos cuidar esa semilla que Dios ha sembrado en nosotros. Debemos recibir esos frutos del Espíritu de Dios. Debemos pedirle a Nuestra Señora, que ella también es la que nos acompaña en el camino espiritual, a que podamos ser, a que podamos ser fieles seguidores de nuestro Señor, ¿sí? Que podamos ser fieles, que podamos ser honestos, ¿sí? Entonces, eh, llévate estas preguntas que hemos como realizado durante esta reflexión, ¿sí? Cuál es tu misión? ¿Cómo estás ejerciendo esa vocación de sembrador? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás dejando que siembren en ti? ¿Cómo estás cuidando tú ese terreno? ¿Cómo estás cuidando la semilla que Dios ha sembrado en ti? Muchas preguntas en este evangelio, pero es importante hacerlas y es importante ir más allá, es importante reflexionar y es importante meditar. Como les decía ahorita, la palabra de Dios es la que trasciende, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración especial. Vamos a hacer una oración donde le entreguemos al Señor en este tiempo, en este momento, todo nuestro corazón, ¿sí? Que le entreguemos ese terreno, que le entreguemos esa semilla, que nos ayude a hacer, que nos ayude a ejercer esa vocación como sembradores, que nos ayude a ser buenos sembradores, ¿sí? Y que para el día domingo nosotros meditemos nuevamente este Santo Evangelio y que a lo largo de esta semana o de este mes podamos detectar cuál es ese defecto que nos domina, detectar ese vicio que no nos deja ser constantes, detectar cuál es esa semilla, detectar cuál es ese terreno, si es un terreno bueno, si es un terreno malo, donde está cayendo la semilla, ¿cierto? Porque pues el sembrador tira la semilla, ¿sí? Y eso cae en cualquier lado, pero nosotros debemos prestar atención
dónde cae la semilla, en qué lugar, en qué persona, ¿sí? Y cómo cae esa semilla. Entonces, muy bien, vamos a cerrar los ojos. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que te dispongas, que te sientes. Porque este grupo de oración, como lo dice el nombre, es oración. Nos reunimos todos en oración como comunidad, como apóstoles del Señor, como misioneros del Señor, como cristianos, como hijos de nuestra Madre la Iglesia, como miembros del cuerpo místico de Cristo. Nos reunimos en torno al Señor, en torno al amor. Y no podemos dispersarnos cuando estamos en oración, porque de hecho eso es lo que quieren nuestros enemigos del alma, dispersarnos. No ores. ¿Para qué? Haz otras cosas. Tentación, voces que nos llevan constantemente. Pero tú solo concéntrate en Dios. Concéntrate en su palabra. Concéntrate en su amor. Tienes que estar dispuesto en este momento. No lo puedes dejar perder. Dígale con los ojos cerrados. Vas a encontrarte con Dios. Va a ser un proceso, porque vas a encontrarte con Dios. Oye cada latido en tu corazón. Toca tu corazón y oye cada latido. Cada latido. Concéntrate en cada latido de tu corazón. Y nota cómo el Señor te está tocando otra vez. Te está diciendo, hijo, no te abandones. Misionero, misionera, alma de Dios, no me abandones. Porque estoy aquí para seguir ayudándote, porque estoy aquí para decirte que te amo. Cada latido de tu corazón es un te amo de Dios. Ahora vas a pensar, vas a ver a Jesús, lo vas a mirar, vas a ver sus vestiduras, su cabello, sus ojos, sus manos. Lo vas a mirar. Mira a Jesús. Y vas a tomar la mano de Jesús. Toma su mano. No tengas miedo. Toma su mano. Siente como el Señor toma tu mano y te va guiando por su camino. Toma su mano. No tengas miedo. Toma la mano de Jesús. Y vas a abrazar a Jesús. Vas a abrazarlo. Vas a abrazar a Jesús y vas a sentir su amor. Quieres llorar, llora. Quieres sonreír, sonríe. Pero
Eres un con el Señor, no te conviertas, es hermoso. Abraza a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, amado. Siento tu amor, Señor. Siento tu abrazo, Jesús. Todavía no has abrazado a Jesús. Abrázate. No tengas miedo, que no te hará daño. Jesús es bueno. Jesús dice que no estás solo. Todo lo que esté pasando, Jesús está contigo. Levántate. Jesús te dice, levántate. Yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido. Yo calmaré la tempestad de tristeza y soledad. Cuenta conmigo. Estoy contigo. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias, Señor, por cada una de las personas que han podido vivir esta oración, que han podido vivir este grupo de oración. Te consagramos nuestro corazón, mi Jesús. Te consagramos nuestra vida, nuestro ser. Sabes, Señor, que queremos avanzar. Te necesitamos, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu misionero, tu misionera escucha. Estoy dispuesta a seguirte, Señor. Estoy dispuesta a continuar. Pero ayúdame, Jesús. Ayúdame, mamá. Vamos a escuchar esta canción y vamos a meditar profundizar. Me quedé sentada a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido. Lleno de impotencia lloré como un niño desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido. Ya no hay salida, estoy perdido. Pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo. Entrégame tu corazón adolorido. Yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad. Cuenta conmigo, yo estoy contigo. Levántate, yo estoy contigo. Entrégame tu corazón adolorido. Yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad. Cuenta conmigo.
sanaré tu corazón si estás herido. Ojalá nuestro corazón si estamos heridos. Jesús, sana nuestro corazón si estamos heridos. Entrégale el corazón al Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar para que puedas llenar del bien, de la verdad, de la belleza, y puedas tener la felicidad completa, la felicidad plena. Vamos en este momento entonces a hacer un Padre Nuestro, una de María Victoria, para terminar con este grupo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, Dios les pague por estar en el grupo de oración. Les recordamos que es todos los viernes a las 7:30, no se lo pierdan. Es maravilloso el grupo de oración, de verdad que uno siente un descanso, una paz después de un día tal vez de trabajo, de estudio y de muchas cosas. El grupo de oración nos regala esa paz que tanto necesitamos y en realidad Dios siempre es el que nos va a dar esa felicidad. Entonces Dios les pague a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, que la gracia de Dios los acompañe siempre y que tengan una santa noche en el Señor.